Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la videoconferencia jurídica en cumplimiento de la sentencia de Corte Provincial de Justicia de la SUAY sobre la acción de protección 015-71-2022-01308 interpuesta por el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dirigida al personal de control disciplinario a nivel nacional, denominada derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa y motivación de las resoluciones del poder público relacionado con la materia de control disciplinario. En esta tarde contamos con la valiosa participación del abogado Cristian Fernando Berresueta Pineda, a quien le agradecemos su participación como ponente en este evento. Antes de iniciar, se realizan las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Favor no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrá encontrar el link de registro de asistencias para el presente despliegue académico. Por favor, debe dar clic en este link y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto será considerado para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otras plataformas mientras dure la videoconferencia. Al momento, los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante la exposición del ponente. Las preguntas se las debe plantear por escrito en la sección del chat y serán respondidas al finalizar la ponencia. En caso que deseen intervenir oralmente, podrán hacerlo levantando la mano ubicada en el icono inferior de esta plataforma. Al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas para lo cual deberán utilizar esta reacción. En esta ocasión tenemos la participación del abogado Cristian Fernando Berresueta Pineda, quien es abogado de los juzgados y tribunales del Ecuador por la Universidad Cristiana Latinoamericana. Entre sus cargos desempeñados ha sido ayudante judicial y secretario de los tribunales de garantías penales de Pichincha. Ha sido supervisor de inscripciones del registro de la propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. También ha sido abogado patrocinador del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Actualmente es analista de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. Nuevamente les recordamos que en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencia para el presente despliegue académico. Debe dar usted clic ahí y completar los datos solicitados. A continuación, le damos la palabra al abogado Cristian Fernando Berresueta Pineda, quien desarrollará la temática Derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa y a la motivación de las resoluciones del poder público relacionado con la materia de control disciplinario. Cristian, tienes tú la palabra. Muy buenas tardes con todos, compañeros. A continuación, conforme lo supieron indicar, vamos a dar cumplimiento a lo dispuesto en la acción de protección 015-71-2022-01308, en la cual el accionante fue el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas. En cumplimiento de esta sentencia, voy a proyectar unas diapositivas para dar inicio a esta capacitación. Ya se puede visualizar. Okay. Veamos que... Ok. Entonces vamos a hablar sobre el debido proceso en los procesos disciplinarios que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. Estos procesos disciplinarios lleva el Consejo de la Judicatura por mandato constitucional y legal previstos en el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial,
que otorgan o disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, y en este sentido posee las potestades disciplinarias y sancionatorias sobre los servidores que conforman o que conformamos la función judicial. En este sentido, y como preámbulo para todos los procesos, sean estos administrativos o judiciales, se debe seguir el debido proceso estatuido en el artículo en cumplimiento de las garantías y principios constitucionales previstos en el artículo 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador. En este sentido, como preámbulo, vamos a comenzar a hacer el estudio respecto a la seguridad jurídica que está previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. Bajo este principio, la Corte Constitucional ha señalado que a través de este derecho se pretende garantizar la sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y a la ley. En este sentido, la seguridad jurídica tiene como fundamento esencial la existencia de un ordenamiento jurídico previamente establecido, dentro del cual se garantiza la supremacía de la Constitución mediante la correcta aplicación normativa en los casos concretos. Así, a través de la vigencia de este derecho, se busca otorgar certeza a los ciudadanos respecto de la aplicación del derecho vigente y en cuanto al reconocimiento y previsibilidad de las situaciones jurídicas. Bajo este mismo principio, la Corte Constitucional en sentencia 2213 IN 20 del 9 de junio del 2020 ha establecido tres figuras respecto de la seguridad jurídica. Estas son la confiabilidad, la certeza y la no arbitrariedad. La confiabilidad respecto a la generación de normas con el cual se aplica el principio de legalidad. La figura de la certeza, que nos da las reglas del juego, que nos dice que las reglas del juego no serán modificadas o alteradas. Aquí es cuando se introduce la legislación, que la legislación debe ser estable y coherente al momento de aplicarlas. Y la no arbitrariedad, que nos da que la aplicación de las normas deben ser dadas en estricto derecho. En este sentido, la seguridad jurídica implica la confiabilidad en el orden jurídico de que las autoridades se sujetan a la ley para evitar el cometimiento de arbitrariedades, y ese es el significado que se podría dar a este principio constitucional. Otro de los principios se encuentra consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y es el debido proceso. En el debido proceso, vemos que el artículo 76 conlleva dentro del debido proceso algunas garantías. La Constitución establece, la Corte Constitucional ha señalado que existen garantías propias y garantías impropias, señalando que aquellas garantías propias son las determinadas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, que son reglas constitucionales de cumplimiento obligatorio. Ahí vamos a encontrar el no ser privado del derecho a la defensa, contar con el tiempo y los medios adecuados, ser escuchado en el momento procesal oportuno, entre otras garantías que se encuentran previstas en dicho artículo. Las denominadas garantías impropias son las determinadas en el artículo 76, numerales 1 y 3, que la Corte Constitucional ha llamado como aquellas reglas del debido proceso de carácter infraconstitucional que regulan cada trámite. Así, el artículo 76, numeral 1 de la Constitución, nos dice que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y el derecho de las partes. El artículo 76, numeral 3, señala que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto de omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente, y esta parte también es importante, con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Esto con el fin de aplicar lo que se llama la seguridad jurídica también. El artículo 76.1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la disposición antes referida busca establecer un límite a la actuación discrecional de los poderes públicos
y procura que sus acciones se ajusten a la normativa vigente, garantizando el cumplimiento efectivo de los derechos de las partes dentro de un proceso administrativo o judicial en el que se ventila una controversia. De esta manera, la garantía de cumplimiento de las normas representa el presupuesto del debido proceso que exige de parte de las autoridades correspondientes la observancia y correcta aplicación de las normas preestablecidas por el ordenamiento jurídico, de tal forma que los derechos de las partes sean efectivamente tutelados. En este sentido, se puede establecer que el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de cada persona. Referente a la garantía del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, la Corte Constitucional en varias de sus sentencias ha establecido que una defensa adecuada involucra la preparación de los argumentos con el fin de que se puedan ejercer de forma efectiva las garantías de ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, así como de presentar los argumentos y pruebas que asistan al sujeto procesal y de contradecir los presentados por la contraparte, tenga la oportunidad y las condiciones apropiadas para ejercer una defensa efectiva de acuerdo a las particularidades de cada caso. Corresponde entonces asegurar que la persona denunciada tenga la posibilidad de acceder al expediente con el fin de diseñar una estrategia de defensa. Respecto a este principio jurídico, es procesal sustantivo a través del cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas contempladas en la Constitución para asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, incluida la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones en cada procedimiento, en este caso en los procesos administrativos de conocimiento del Consejo de la Judicatura. Asimismo, en garantía de este derecho a la defensa, nadie debe privar de los medios necesarios para hacer respetar sus derechos en el desarrollo de los procesos administrativos o judiciales. También otro de los principios más importantes que se encuentran establecidos en la Constitución de la República de Ecuador en el artículo 76, numeral 7, literal L, es la garantía de la motivación. En este sentido, la motivación es un acto de autoridad pública, que es la expresión oral o escrita del razonamiento con el que la autoridad busca justificar dicho acto. La motivación puede alcanzar diversos grados de calidad, puede ser mejor o peor. Sin embargo, como también ha señalado la Corte, los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones. De ahí que todo acto del poder público debe contar con una motivación correcta, en el sentido de que toda decisión de autoridad debe darse con una fundamentación normativa correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme al derecho, y una fundamentación fáctica correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme a los hechos. Cabe señalar que esta conceptualización nació de la sentencia número 1158-17-EP-/21 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, la Corte Constitucional señaló que existirían tipos de deficiencia motivacional y señaló que los 3 tipos de deficiencia serían la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. En relación a la deficiencia motivacional por inexistencia, señala que esta se produce cuando la decisión carece totalmente de una fundamentación normativa y de una fundamentación fáctica, es decir, carece de fundamentos de hecho y de fundamentos de derecho. En relación a la deficiencia motivacional por insuficiencia, señala que esta se produce cuando la respectiva decisión cuenta con alguna fundamentación normativa y alguna fundamentación fáctica, pero alguna de ellas es insuficiente porque no cumple con el correspondiente estándar de suficiencia. Y en relación a la deficiencia motivacional por apariencia, establece que esta se da cuando a primera vista cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, pero alguna de ellas es en realidad inexistente
o insuficiente porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional. En relación a esta deficiencia motivacional por apariencia, la Corte Constitucional pudo advertir que esta puede devenir por tres vicios: la incoherencia, la inatinencia o la incongruencia. En relación a la incoherencia, la Corte Constitucional, en la sentencia que he hecho en referencia, señala que esta se produce cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica o bien una contradicción entre los enunciados que las componen, sus premisas y conclusiones, o bien una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión. Así, el vicio de incoherencia se puede establecer como aquella contradicción del argumento con la decisión, o esta incoherencia puede ser también en la argumentación jurídica, y es de ahí que se pueden establecer dos tipos de incoherencia, ya sea la incoherencia lógica o la incoherencia decisional. La primera que se ve reflejada en la argumentación jurídica, y la segunda entre la argumentación jurídica y la decisión. Puede haber una contradicción entre lo que se dice en la argumentación jurídica con lo que se resuelve, y de ahí nace esta deficiencia motivacional de incoherencia. En relación a la deficiencia motivacional de apariencia con vicio de inatinencia, la Corte Constitucional ha señalado que esta se da cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se esgrimen razones que no tienen que ver con el punto controvertido. Esto es, no guardan relación semántica general con la conclusión final de la argumentación y por tanto con el problema jurídico de que se trate. En sí, este vicio supone que la explicación o la fundamentación fáctica y jurídica deben referirse a la decisión que se va a motivar. En este caso, la inatinencia, se puede dar un ejemplo que es cuando no se explica el porqué de la aplicación de una norma. Tenemos la fundamentación fáctica, pero no establecemos correctamente la fundamentación normativa. En relación a la deficiencia motivacional por incongruencia, señala la Corte Constitucional que esta se da cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica, o bien no se ha contestado algún argumento relevante de las partes procesales, o bien no se ha contestado alguna cuestión que el sistema jurídico, la ley o la jurisprudencia imponen abordar en la resolución de los problemas jurídicos conectados con cierto tipo de decisiones. En este sentido, la Corte ha señalado que esta deficiencia motivacional de incongruencia se da cuando no se contesta algún argumento de carácter relevante de las partes procesales, que lo llama incongruencia frente a las partes. Sin embargo, la Corte señala que hay argumentos que no son de carácter relevantes y que no conllevarían a una nulidad por falta de motivación por este vicio, sino que aquellos argumentos relevantes son cuando apuntan a resolver un problema jurídico del proceso, en este caso administrativo. También la Corte ha señalado en relación a este vicio de incongruencia, la incongruencia ante el derecho, que es cuando se niega una solicitud, por ejemplo, cuando se niega una solicitud de prescripción sin efectuar un análisis integral del proceso. Es decir, solamente se declara la prescripción, por dar un ejemplo, sin establecer las normas jurídicas aplicables y los antecedentes de hecho que conllevaron a tal declaración. Ahora bien, todo este debido proceso, todo este principio de seguridad jurídica, el debido proceso, el derecho a la defensa, a la motivación, que hemos visto, conllevan ahora sí a establecer cómo se debe llevar adelante un proceso disciplinario. Y este proceso disciplinario se encuentra enmarcado tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial como en el Reglamento del Ejercicio de la Potestad Disciplinaria para las y los servidores de la función judicial. En este caso, como primer punto voy a abordar un proceso disciplinario que es iniciado por denuncia. Entonces, cuando se hace la presentación de la denuncia, corresponde realizar un examen de admisibilidad que le corresponde en este caso al Coordinador Provincial de Control Disciplinario. En este caso, el coordinador debe verificar los requisitos
que contenga la denuncia, pero previo a este examen de admisibilidad. De ser el caso, debe ser el reconocimiento de firma y rúbrica conforme lo establece el reglamento en ciertos casos. En este caso, únicamente se hace el reconocimiento de firma y rúbrica cuando existe una firma autógrafa. Se hace el reconocimiento. Si es una firma digital, una firma, esa tiene que hacer el reconocimiento el secretario de la dirección provincial. Ahora bien, al momento de hacer el examen de admisibilidad de la denuncia elaborado por el coordinador de control disciplinario de la provincia, este realiza un análisis de forma y fondo, conforme lo establece el artículo 26 y 27 del reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. De este examen de admisibilidad se puede pasar al inicio de un sumario disciplinario si cumple con los requisitos previstos en la norma, o en su defecto puede realizarse una resolución de inadmisión por no cumplir los requisitos, sean de forma o de fondo, y ahí de realizar el análisis de prescripción correspondiente previsto en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, este análisis de forma, ¿a qué se refiere este análisis de forma? Y este análisis de forma se refiere a la verificación de los requisitos previstos en el artículo 107, 113 del Código Orgánico de la Función Judicial y 17 del reglamento. Mientras que el análisis de fondo es la verificación de los hechos, que los hechos constituyan infracción y no se encuentren inmersos en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este caso, de ser admitida, como estábamos señalando antes, de ser admitida la denuncia, la autoridad correspondiente iniciará el sumario disciplinario y de no ser admitida podrá el accionante interponer el recurso de apelación en el término de 3 días. Referente a las denuncias presentadas por la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que refieren a aquellas infracciones cometidas por jueces, fiscales o defensores públicos por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, el Código Orgánico de la Función Judicial prevé un requisito de procedibilidad. Este requisito de procedibilidad es la declaración jurisdiccional previa. Ahora, si un denunciante a nosotros nos incorpora una sentencia, esta sentencia tiene que tener implícita esta declaratoria jurisdiccional previa, conforme lo establece la sentencia 319 del Código de la Corte Constitucional del Ecuador. Es por eso que en virtud del principio de debida diligencia, los coordinadores al momento de revisar la denuncia y al momento de revisar este requisito de procedibilidad deben verificar que ésta cumpla con los estándares establecidos por la Corte Constitucional para poder establecer que es una declaratoria jurisdiccional previa. No por el simple hecho de que el denunciante nos diga en la denuncia que adjunta una declaratoria jurisdiccional previa, tenemos que darla como cierta. Esto en referente a este requisito de procedibilidad previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 109.2 de respecto a la declaratoria jurisdiccional previa. Cabe señalar que conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, así como la sentencia 319 de la Corte Constitucional del Ecuador, aquellas denuncias por la infracción prevista en el artículo 109.7 se tramitarán únicamente con la declaratoria jurisdiccional previa. Sin aquel requisito no se puede tramitar dicha denuncia y se debe cumplir lo que dice tanto el Código Orgánico como el reglamento. Esto es, de no haberse presentado la denuncia, requerir la misma, de no haberse presentado la declaratoria jurisdiccional previa, requerir la misma al denunciante. Y de establecerse o de haber solicitado el denunciante que el Consejo de la Judicatura requiera dicha declaratoria jurisdiccional previa,
de encontrarse dentro de los presupuestos establecidos en la norma, el Consejo de la Judicatura puede requerir dicha declaratoria jurisdiccional previa a fin de poder continuar, una vez obtenida esta declaratoria, continuar con el proceso disciplinario que corresponda. Ahora bien, una vez que se cumple el examen de admisibilidad y cumplirse con todos los requisitos, el coordinador recomienda el inicio de un sumario disciplinario y en virtud de esta recomendación de inicio de sumario disciplinario se emite un auto de inicio. Como señalé anteriormente, de emitirse la inadmisión de la denuncia, el denunciante podrá apelar de la misma. Esta apelación subirá para conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, quien podrá establecer si acoge o no acoge la inadmisión, y de ser el caso, devolverá el expediente a la dirección provincial correspondiente para que ésta inicie el sumario disciplinario, o en caso de revocatoria de inadmisión, el archivo de la misma. Cabe señalar que este examen de admisibilidad tiene que estar igual debidamente motivado al momento de ejercer este control. A lo menos cuando se hace la inadmisión, esto debe estar debidamente motivado, porque a veces no se cogen todos los argumentos de los denunciantes y no se resuelve en conjunto. Es decir, posiblemente el denunciante nos esté señalando dos infracciones disciplinarias diferentes en relación de dos hechos constitutivos de infracción disciplinaria diferentes, y posiblemente solo resolvamos uno. En este caso, habría una falta de motivación por no resolver los dos hechos con las dos infracciones disciplinarias. Es por eso que también tenemos que tener bastante cuidado al momento de admitir o inadmitir una denuncia, porque de admitirla, esta será el contenido del auto de inicio, y de inadmitirla, al momento de conocer la apelación, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, dirigida por su autoridad, podría revocar esta inadmisión. En relación a aquellas denuncias que se presentan ante la Subdirección Nacional de Control Disciplinario relacionadas con aquellos servidores previstos en el inciso tercero del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, su sustanciación es medio parecida a la que conllevan las provincias. En este caso se hace la presentación de la denuncia, se verifica que cumplen los requisitos previstos en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial y 17 de su reglamento. Se hace el examen de admisibilidad por parte del Subdirector Nacional de Control Disciplinario conforme al artículo 25. Y si cumple con el examen de admisibilidad, se da una recomendación de inicio de sumario y se pone a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para que a su vez, en una sesión, pueda determinar el inicio de un sumario disciplinario. Asimismo, de existir una inadmisión de la denuncia por no cumplir el examen de admisibilidad, esta resolución de inadmisión puede ser apelada conforme lo establecen los artículos 46 y 47 del reglamento. Esta resolución es emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, quien decide si archivar la inadmisión o disponer el inicio del correspondiente sumario disciplinario. Ahora bien, en aquellos casos de sustanciación propios ya de un proceso administrativo, este proceso administrativo inicia con el auto de apertura del inicio del sumario disciplinario, y es cuando como autoridades deben hacer cumplir justamente los principios y garantías constitucionales que estábamos viendo. Este auto de inicio debe contener los fundamentos de hecho correctos, debe contener una motivación correcta y debe contener todo lo que establece el reglamento y con el Código Orgánico de la Función Judicial. Pues con este auto de inicio se va a comenzar todo el proceso disciplinario hasta llegar a su resolución. En este sentido, aquí sí debemos cumplir con el principio y la garantía constitucional del debido proceso en la garantía de la motivación, para que posteriormente este sumario disciplinario no pueda tener vicios que conlleven a una nulidad posterior.
que sea resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Así, una vez efectuado el auto de inicio por parte del director provincial correspondiente, conlleva la notificación a al sumariado. Esta notificación se puede hacer en persona, con boleta dejada en su trabajo o en su domicilio, o a la dirección electrónica que repose en el expediente del servidor y que se encuentra en las unidades de talento humano de cada dirección o de planta central. Una vez que se hace esta notificación, el sumariado realiza la contestación de la misma. Para esta contestación tiene 5 días término desde la fecha en que se efectuó la notificación, conforme lo establece el artículo 32 y 33 del reglamento. Y es aquí cuando nosotros tenemos que verificar que esta contestación y que la contestación se presente dentro del término. Y al momento de que vamos a determinar la prueba que se hace por 7 días término y que está prevista en el artículo 34 39 del reglamento, verificar que todas las pruebas que solicita el sumariado sean cumplidas y aquellas que a criterio de la autoridad no conlleven a determinar su responsabilidad o inocencia en el transcurso del proceso, se deba motivadamente, de una manera motivada, desechar las pruebas requeridas, pero no únicamente determinar que no son conducentes para el proceso disciplinario, sino hacer una motivación que le permita al sumariado determinar las razones y los motivos por los cuales dicha prueba no van a conllevar a establecer una presunta ratificatoria de inocencia, o de ser el caso del denunciante, que permitan establecer la responsabilidad del sumariado en los hechos presuntamente constitutivos de infracción disciplinaria. En este caso, ya depende de la autoridad administrativa motivar estas decisiones a fin de que al momento de la resolución por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura no se encuentren este tipo de vicios que conlleven a la declaratoria de nulidad del proceso disciplinario. Una vez que se termina el término de prueba, se dicta autos para resolver y se emite, de ser el caso, la resolución por parte del director provincial del Consejo de la Judicatura o el informe motivado correspondiente. En relación a la resolución que emite la autoridad provincial, esta debe contener debe contener una correcta motivación, debe guardar el debido proceso, el derecho a la defensa y en el trámite, y contestarse igualmente resolver todos los puntos que se encuentran dentro del auto de inicio del sumario disciplinario a fin de que esta resolución se encuentre debidamente motivada. O en su defecto, el informe motivado, que igualmente, como lo señala la misma norma, este informe debe ser motivado a fin de que pase a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Así, tanto la resolución como el informe motivado, la resolución puede subir a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura una vez que tanto el denunciante o el sumariado, según corresponda, no se encuentran conformes con la resolución, interpongan el recurso de apelación y este suba para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y en relación a los informes motivados, aquellos procesos en los que no se haya ratificado el estado de inocencia por parte del director provincial y que correspondan a infracciones disciplinarias previstas en el artículo 108, 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, subirán a conocimiento del director general o del Pleno del Consejo de la Judicatura según corresponda. Así, estos expedientes llegan a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario por disposición legal. Esta subdirección es la que realiza el proyecto de resolución, ya sea para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura o para conocimiento del director general. Emiten el proyecto de resolución y esta, una vez que es conocida por las autoridades correspondientes, resuelven lo que en derecho corresponda y posteriormente se hace la devolución del expediente a la provincia para su ejecución.
En relación a las resoluciones emitidas por el director general, aquellas resoluciones tienen igualmente un término para poder apelar de 3 días. En relación a aquellos procesos disciplinarios que se encuentran en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, igualmente se hace la apertura del sumario disciplinario, se hace la notificación, la contestación, la prueba, igual se tiene 15 días de término para emitir la resolución correspondiente, se le pone conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y esta autoridad es aquella que resuelve la destitución, la suspensión, la imposición de multas, amonestaciones escritas o la ratificatoria de inocencia. En relación a aquellos procesos disciplinarios que se inician referente a la infracción disciplinaria prevista por el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, revisten de ciertos requisitos para, como dije, para su inicio y para su resolución. En este sentido, como señalé desde un inicio, para estas infracciones disciplinarias necesariamente se requiere el requisito de procedibilidad, que es la declaratoria jurisdiccional previa. Una vez que se hace la declaratoria jurisdiccional previa y se comienza el inicio del sumario disciplinario, sea por denuncia, que se adjuntó la declaratoria jurisdiccional previa, o por comunicación judicial, conforme lo prevé el Código Orgánico de la Función Judicial y su reglamento, se da inicio al sumario disciplinario con el auto de inicio. Asimismo, se da la notificación, la contestación, se somete el proceso administrativo a prueba y se emite, en este caso, por parte de la Dirección Provincial, el informe motivado, que debe contener algunos de los requisitos previstos en el artículo, los requisitos previstos en el artículo 109.2 o 9.3 del Código Orgánico de la Función Judicial y que fueron establecidos por la sentencia 319 de la Corte Constitucional, cuyos requisitos son los siguientes: la referencia de la declaratoria jurisdiccional, el análisis de idoneidad en el ejercicio del cargo del servidor judicial sumariado, las razones sobre la gravedad de la falta, el análisis autónomo y suficiente motivado respecto a los alegatos de defensa y la sanción proporcional al caso, que vendrían a ser las circunstancias constitutivas previstas en el artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora bien, referente a tanto el informe motivado por esta infracción disciplinaria, así como el proyecto de resolución que realiza la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, debe ser debidamente motivado. Es decir, en relación a la referencia de la declaratoria, bueno, queda claro que es solamente una referencia. En relación al análisis de idoneidad en el ejercicio del cargo, se debe realizar un análisis respecto de cada servidor judicial. Es decir, si es que son 2 servidores, 3 servidores, puede ser que sea una sala, igual se debe realizar dicho análisis independientemente de cada servidor. Respecto de las razones sobre la gravedad de la falta, si bien dentro de las declaratorias jurisdiccionales previas, el juez ya nos da nos da como un concepto, nos da ya un argumento referente a cuál habría sido la gravedad. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de motivación respecto también a esto, de qué daño tan gravoso se efectuó en el proceso por el hecho de que el juez haya incurrido en dolo, en manifiesta negligencia o en error inexcusable. También respecto al análisis autónomo y suficientemente motivado respecto a los alegatos de defensa. En este sentido, como ustedes recordarán y como les había señalado, respecto a la motivación, tenemos esta deficiencia motivacional por el vicio de incongruencia.
Es por eso que es muy importante que al momento de que nosotros hagamos este análisis de los alegatos, se trate de justificar o se trate de resolver todos los puntos que que el servidor judicial sumariado nos ha dado en la contestación del sumario disciplinario, así como en sus alegatos presentados. No únicamente porque ya salió de provincia y subió a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, no tenemos que ver aquellos alegatos que presentó una vez que se ha efectuado el informe motivado para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, sino que una vez que es emitido este informe motivado, el servidor judicial está en el derecho de presentar sus alegatos según corresponda y que los mismos sean desvirtuados dentro del sumario disciplinario a fin de que la resolución se encuentre debidamente motivada. Ahora bien, como les señalaba al momento en que hablábamos del, del principio, del principio de motivación referente a la incongruencia, no es que todos los argumentos que él nos dé son los que deben ser desvirtuados. Deben ser desvirtuados aquellos argumentos que sean de carácter relevante, como vulneratorios a los principios y garantías constitucionales del debido proceso, del derecho a la defensa, que no le me proveyeron una prueba, que está prescrito. Todos estos derechos y garantías constitucionales previstos en la Constitución son de carácter obligatorio para poder determinar una resolución o un informe motivado debidamente motivado, valga la redundancia. En este sentido, conforme lo establece la Constitución, cada uno de nosotros tenemos que tener esta debida diligencia en todos los procesos que son sometidos a nuestro conocimiento, ya sea como investigadores, como sustanciadores, como analistas, resolutores o autoridades que emiten su decisión. En este sentido, y conforme lo estableció la sentencia, de la sentencia dictada dentro de la acción de protección del número 01571-2022-01308, es obligación de todos los funcionarios que en este caso pertenecemos a control disciplinario y que por A o B razón intervenimos dentro del proceso administrativo, el de cumplir con el ordenamiento jurídico vigente y de cumplir con todos los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, a fin de garantizar que el proceso administrativo sea llevado en legal y debida forma y que sea el denunciante o el sumariado tengan una decisión final que satisfaga sus necesidades y que se encuentre debidamente motivada y que no conlleve a nulidades dentro de acciones constitucionales o legales. Eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Se invita a los participantes de este curso a que puedan realizar sus preguntas, inquietudes, pueden hacerlo a través de la sección del chat o levantar su mano. Tenemos ya la mano levantada de la compañera Susana Rivadeneira. Permítame. Le he activado ya su micrófono, no sé si lo puede activar. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. En el caso de la calificación, previo a la calificación de una denuncia por 109.7, si me solicitan una medida de suspensión, ¿cómo procedemos en ese caso? ¿Solicitamos sin tener la declaratoria jurisdiccional la medida de suspensión al pleno o debemos esperar que llegue la medida, la declaratoria para hacer esa solicitud? Eh, Como se establece la medida preventiva de suspensión, como todos conocemos, según el Código Orgánico de la Función Judicial, y la sentencia emitida por la Corte Constitucional es únicamente determinada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. De creerlo pertinente, la autoridad provincial puede remitir la solicitud de medida cautelar y es el Pleno del Consejo de la Judicatura quien deberá absolver, deberá acoger o negar la declaratoria, la medida preventiva de suspensión. Sin embargo, en
En caso de que la autoridad competente inadmita una denuncia y de la misma conste una petición de suspensión, esta se entenderá como inadmitida. Esto lo establece el artículo 49 del reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Invitamos nuevamente al público presente a realizar sus preguntas e inquietudes. Pueden hacerlo a través de la sección del chat o igualmente levantando la mano para poder atender sus dudas o inquietudes. También se les recuerda a todos los participantes que en reiteradas ocasiones se ha enviado el link de registro de asistencia de este evento, único medio por el cual usted podrá registrar su asistencia. El registro de asistencia es bastante indicado, ya que necesitamos demostrar nuestra participación en el presente evento. Tenemos dos manos levantadas de Néstor Ayala. Le voy a dar este momento la palabra. Puede activar su micrófono. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Néstor Ayala, de la provincia de Cotopaxi. Tal vez si nos puede escuchar. Sí se le escucha, compañero. Mi pregunta es con respecto a la examen de admisibilidad de la denuncia. ¿En qué momento nosotros podemos tal vez de alguna manera inadmitir la denuncia y tal vez comenzar con una investigación para determinar si existe o no algún tipo de responsabilidad administrativa de los servidores judiciales? Porque hay veces no cumplen con la denuncia y directamente se archiva, o tal vez si es que hay alguna posibilidad de seguir con la recomendación de investigación. Gracias. Cristian, tienes desactivado tu micrófono. Sí, perdón. El reglamento de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura establece que de inadmitirse una denuncia, pero establecerse que existirían presuntos hechos constitutivos de infracción disciplinaria, la autoridad podrá iniciar una investigación o el sumario disciplinario de creerlo pertinente. Lo que suele hacerse es iniciar una investigación a fin de tener todos los elementos necesarios a fin de establecer que efectivamente existan esta presunción del cometimiento de una infracción disciplinaria. Pero sí, eso se encuentra dentro del reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, Cristian. Pasamos a la siguiente mano levantada. Es la compañera Jenny Galarza. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches con todos. Soy de Santo Domingo, la coordinadora. Yo tengo unas dos preguntas, doctor. En referente a la presentación de las denuncias por la tipificación del 109 numeral 7 y en el caso de que no adjuntaran la declaración jurisdiccional y conforme al artículo 109.2 que nos dice que el Consejo de la Judicatura sin ningún análisis remitirá hacia el órgano que corresponda para solicitar que se pronuncie. Pero en el reglamento que lo publicó, lo dispuso, lo reglamentó la Corte Nacional, indica que el Consejo de la Judicatura deberá remitir en 48 horas al órgano que corresponda. Mi pregunta es, en este caso de las denuncias, nos toca igual, antes de nosotros enviar ese requerimiento al órgano que corresponda, hacer el reconocimiento de firma, cuando exista obviamente una firma autógrafa. Hasta que llegue el reconocimiento de firma ya se cumplen las 48 horas. No estamos incumpliendo este mandato. Aparte que esta resolución de la Corte Nacional es temporal, porque así lo decía la sentencia constitucional. Sin embargo, sigue vigente y todo lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia ya está tipificado en el código según las reformas. Entonces, como que hay un poquito de inconsistencias o se toma solo en cuenta lo que está en el Código Orgánico de la Función Judicial con las reformas. ¿Y qué pasa con la resolución de la Corte Nacional? Ya.
referente a una vez que te presentan la denuncia, tú tienes que cumplir igualmente lo que dice el reglamento del ejercicio de la potestad, hacer el reconocimiento de firma. Incluso el reglamento te establece que se puede dar una prórroga por una vez para hacer este reconocimiento de firma. El artículo 109.2 referente a la declaratoria jurisdiccional previa habla y tiene varios incisos. Este artículo referente a esta declaratoria, cuando no la presenta el denunciante, se la pide al denunciante y de no entregarla, no ponerla con su denuncia, dice será archivada. Asimismo, señala que el Consejo de la Judicatura podrá solicitar esta declaratoria jurisdiccional previa al órgano jurisdiccional correspondiente, sea la Corte Provincial de Justicia de cada provincia o la Corte Nacional de Justicia según corresponda. Esto lo deja abiertamente el artículo 109.2. Cabe señalar que aquellos reglamentos que tú señalas que fueron emitidos por la Corte Nacional de Justicia, que son la resolución número 12 y 13, en estas resoluciones se establecía de diferente manera, porque se decía como que si el proceso tenía impugnación vertical o horizontal, le correspondía a tal o cual autoridad jurisdiccional. Pero en este caso, el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial le deja abierto al Consejo de la Judicatura esta posible solicitud de declaratoria jurisdiccional. Y es por eso que nosotros tenemos que cumplir con lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Para continuar, mi observación era porque ya tengo algunos casos que jueces refieren a la resolución de la Corte Nacional para ellos emitir la declaración. Entonces sí me da un poquito de temor que esto vaya a ocasionar algún error, algún efecto de nulidad y todo eso. Bueno, sí, yo lo tengo claro el tema, que tenemos que regirnos al Código Orgánico de la Función Judicial con sus reformas. Doctor, yo tengo otra inquietud referente a las denuncias, igual, por el 109.7, en la que nos piden la medida de suspensión preventiva. Si bien es cierto, nosotros tenemos que enviar, si nos piden, hacemos un informe y enviamos porque es el Pleno quien finalmente decide si suspenden o no. Esta suspensión es por el plazo de 3 meses. ¿Qué pasa, doctor, si en el plazo de 3 meses, recién faltando 1 semana, 2 semanas, se inicia el sumario? ¿Tenemos que pedir la revocatoria de esa suspensión? Porque obviamente no se va a alcanzar a resolver la situación del servidor suspendido. En relación a lo previsto en el artículo 109.7, o sea, se inicia el sumario disciplinario una vez que se tenga la declaración jurisdiccional previa. Una vez que se tiene esa declaración jurisdiccional previa, inicia el sumario disciplinario. En ese sentido, sí se puede tramitar conforme los términos y plazos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial y su reglamento. Sí se puede sustanciar el proceso disciplinario dentro de este margen de tiempo. En el caso en el que por situaciones ya complejas se alargue este proceso administrativo por más de los 3 meses, es obligación de la autoridad administrativa requerir la revocatoria, porque si no se estaría vulnerando los derechos y garantías del servidor judicial. Y en este caso, ahí sí se atentaría contra sus derechos. Entonces, se tiene que tratar de resolver dicho sumario disciplinario dentro del plazo de los 3 meses, o en su defecto, pedir la revocatoria hasta que se resuelva su situación jurídica. No sé, compañera, si estaba ahí completa su pregunta. Ya. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente mano alzada, es del compañero Saúl Burgos. Ya puede activar su micrófono, compañero. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta. En el tema del reconocimiento de firma, de acuerdo a las nuevas reformas del reglamento de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial, establece que el reconocimiento de firma solo debe ser en los casos exclusivamente cuando se presenta o se realiza una denuncia telemática y sin firma electrónica.
¿Qué se debe de hacer cuando el usuario va a presentar una denuncia de forma física en las ventanillas o en las coordinaciones provinciales? Con firma física, valga la redundancia. Permíteme un momento, me parece que con el nuevo reglamento ya no se tiene que hacer la firma, el reconocimiento. Permíteme un momento, por favor, para ver la norma y poder hacer de forma correcta. Les recuerdo a los participantes registrar su asistencia en el link de registro de asistencia que se ha remitido en la sección del chat. Agradecemos mucho por cumplir con esta indicación, por cuanto es importante registrar nuestra asistencia al presente curso. Muchas gracias. Aló. Saúl, te voy a contestar. El artículo 17 del reglamento, me parece que fue reformado recientemente, establece que exclusivamente en los casos de denuncias realizadas de forma telemática y sin firma electrónica, la o el denunciante reconocerá la firma ante el funcionario encargado de tramitar la denuncia. Eso es lo que establece únicamente el Así es, reglamento. claro, eso sí está, así dice la normativa. Mi pregunta fue encaminada a porque al inicio de su intervención escuché que usted decía que en cuanto al tema de los requisitos al momento de presentar la denuncia se debe hacer el reconocimiento de la misma cuando sea con firma autógrafa. Entonces, por eso me generó la duda y fue mi pregunta. En tal caso, únicamente al momento en que se hace una denuncia por vía telemática es cuando se debe hacer el reconocimiento de firma y rúbrica. Exactamente así dice la normativa. Listo, gracias, muy amable. Muchas gracias. Vamos a dar paso a una de las preguntas que la han generado en la sección del chat y de ahí continuamos con las personas que quieren intervenir directamente. La pregunta dice, si en denuncias que tipifiquen error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo, si no reúne los requisitos de forma, ¿podemos inadmitir o tenemos que remitir la solicitud al presidente de la Corte Provincial de Justicia? ¿Puede nuevamente decirme la pregunta, por favor? Por supuesto, si en denuncias que tipifiquen error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo, si no reúne los requisitos de forma, ¿podemos inadmitir o tenemos que remitir la solicitud al presidente de la Corte Provincial de Justicia? Claro, lo que pasa es que el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que si no se cumple con los requisitos, sean estos de forma o fondo, se debe inadmitir la denuncia. Entonces, en este sentido, la respuesta sería se debe inadmitir la denuncia porque no cumple con los requisitos. Cabe señalar que la declaratoria jurisdiccional previa es un requisito de procedibilidad, pero que no deja sin efecto los otros requisitos que se deben cumplir con el contenido de la denuncia. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta. En el caso de las contestaciones a los sumarios disciplinarios, cuando el sumariado contesta fuera del término, ¿se debe atender su prueba anunciada o no? El Código Orgánico de la Función Judicial y su reglamento establece un término para que se realice la contestación del sumario. Este término, si se concluye este término y el sumariado presenta posteriormente su contestación, ya está presentada fuera del término y por ende no se puede contar con la prueba que solicite. No obstante, al momento de emitir la resolución, el informe motivado,
se puede tomar en cuenta sus argumentos, pero la prueba no. Muchas gracias, Cristian. Vamos a dar paso a la siguiente persona. Tiene la mano levantada. Es el señor Vicente Dávila. Si puede activar su micrófono, lo escuchamos. Buenas noches. Bueno, yo voy a referirme que es un tema que anterior. En mi criterio, parece que estamos no en la forma correcta interpretando respecto al reconocimiento de la firma y rúbrica en la denuncia, porque si bien en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, ahí solamente se legisló de una manera parcial, dice que en caso de que la denuncia se realice de forma telemática y sin firma electrónica, la o el denunciante reconocerá la firma ante el funcionario encargado de tramitar la denuncia. Esto es una parte, pero eso no significa que cuando es la denuncia presentada con firma autógrafa no deba de reconocerse. Más aún si el reglamento en el artículo 17 está diciendo de manera expresa que el coordinador o el subdirector nacional, según corresponda, solicitará que el denunciante reconozca la firma y rúbrica en el término de 3 días, pudiendo otorgarse una prórroga a solicitud del denunciante. Por igual término. Sola ocasión. Exceptúan las denuncias presentadas con firma electrónica, para cuyo caso se realizará la validación por parte del secretario de la Dirección Provincial correspondiente de la Subdirección Nacional. En caso de que la denuncia se realice de forma telemática y sin firma electrónica, la o el denunciante reconocerá la firma ante el funcionario encargado. Por consiguiente, los coordinadores, en mi criterio, o si es que la denuncia en la subdirección, se debe disponer que se reconozca la firma y rúbrica estampada en la denuncia, tal como ordena el reglamento. Puesto que de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento disciplinario, únicamente si la denuncia ha sido presentada con firma electrónica, no se requiere reconocimiento de firma, sino la validación por parte del secretario de la dirección correspondiente. Esto es justamente por efectos de que, para efectos cuando se declare de la malicia o la temeridad, pueda, digamos, el denunciado ejercer sus acciones de pronto. De manera que yo creo que estamos mal entendiendo el tema del reconocimiento de la firma. Vuelvo y reitero que está claro, está diminuta, está corta la parte legislativa en el artículo, en el Código Orgánico, que se refiere solamente a cuando se trate de firma electrónica o cuando se mande posiblemente escaneada el documento de la denuncia, pero eso no excluye que cuando se presente con firma autógrafa, hacer el reconocimiento de la firma. Esa es mi opinión que quería compartir. Sí, doctor Dávila. Cuando se hizo la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 113, en el inciso final, bueno, ¿qué es inciso final, no? Antes, bueno, se señala que en caso de que la denuncia se realice de forma telemática y sin firma electrónica, la o el denunciante reconocerán la firma ante el funcionario encargado de tramitar la denuncia. Es por este caso que dice el Código Orgánico de la Función Judicial el 30 de julio, se hizo una reforma al reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los funcionarios de la función judicial, en la que en el artículo 17 se señaló que únicamente en casos en que se realice una denuncia de forma telemática y sin firma electrónica, se debe reconocer la firma ante el funcionario. Esto a fin de que haya una concordancia entre el Código Orgánico de la Función Judicial y su reglamento. No sé si el compañero Dávila se respondió ahí su pregunta. Al momento no tenemos más preguntas en la sección del chat ni otras manos levantadas. Siendo el caso, quiero extender un agradecimiento a ti, Cristian, por haber atendido esta capacitación, por tu destacada conferencia. Esperamos poder contar con tu colaboración en algún otro evento que pueda realizar en coordinación con la Escuela de la Función Judicial.
A los participantes les invitamos a estar pendientes de su correo electrónico, único medio por el cual recibirán una notificación para rendir una evaluación de este curso y descargar su certificado correspondiente. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrán encontrarnos como Escuela Judicial EC. Gracias por su participación. Se da por concluido el evento y procedemos al cierre de la sala. Buenas noches con todos. Cristian, muchas gracias. Buenas noches.